Grupo número 4. Medicina egipcia y su lugar en la historia. Como en otras artes y ciencias, la medicina occidental tiene sus raíces no en Grecia, sino en el Antiguo Egipto. La medicina del Antiguo Egipto fue muy apreciada desde los comienzos de la civilización, siendo superior a la práctica mucho tiempo después, inclusive en la Europa medieval. Heródoto, de Halicarnaso, proclama a Egipto el triunfo de la medicina. Los conocimientos médicos de los egipcios fueron asombrosos. Numerosas fuentes literarias, escultóricas, pictográficas y además de los papiros. Son vestigios físicos que nos han dejado los egipcios sobre sus vastos conocimientos médicos. Se describen en ellos recetas y fórmulas mágicas acerca de ginecología y obstetricia. El libro del corazón sobre enfermedades cardíacas y enfermedades oculares, entre otros. Sobre esta época se escribe el papiro Ebers, uno de los más importantes tratados médicos de la antigüedad, donde también beberían los griegos. Se habla en este tratado de numerosos tratamientos en las diferentes áreas médicas e incluso se mencionan los remedios para algunas dolencias, como lo son la cebolla, ajo, miel, cerveza, hinojo, mirra, lechuga, café y cacao, y ciertos preparados de plomo, cobre, antimonio. Se usaban frecuentemente los purgantes para las dolencias gástricas. Incluso Heródoto llega a llamar a los egipcios el pueblo de los sanísimos, puesto que tenían un notable sistema sanatorio público. Y porque en este pueblo donde se da por primera vez la especialización en distintos campos médicos. Al papiro que he hecho mención anteriormente, distingue 3 tipos de especialidades. Los sacerdotes de Sekhmet, diosa de la sabiduría, que son mediadores con la divinidad y conocedores de un amplio surtido de drogas. Los médicos civiles, Sunu, los magos capaces de realizar curaciones mágicas. Los ayudantes Ut, que realmente no se consideraban sanadores, sino que asistían a la clase médica, un adelanto del cuerpo de enfermería que tenemos actualmente. Los médicos egipcios determinaron y aprendieron las especialidades. Sunu, médico general. Sunu, custodio, cuidador del ano del faraón. Médico para enfermedades ocultas o de origen desconocido. Dentista o el generet, médico del trabajo. Sorprendentemente encontraron los papiros una especialización tan depurada que indica un alto grado de evolución de la medicina egipcia. Imhotep, primer ministro del faraón Djoser de la tercera dinastía de 2664 a.C., fue también sumo sacerdote y un médico eminente. Su fama era tal que se decía que no solo curaba a los enfermos, sino que los resucitaba. 1000 años después de su muerte fue deificado como dios de la medicina. Los griegos lo conocieron con el nombre Asclepios y los romanos como Esculapio. Imhotep fue asimismo un hábil administrador y también es considerado el primer Leonardo, pues creó la maravillosa pirámide escalonada de Saqqara, primigenia en su tipo en la arquitectura universal, construida en piedra y anterior a la de Gizeh. Fueron los sacerdotes, principalmente las diosas Serket y Nait, quienes llevaban la dominación de médico. Sunu, el que corrige o cura. Sus principales centros fueron los templos de Atumra en Heliópolis, de Nait en Sais, de Anubis en Letópolis y el de Bubatis, lo que indica el carácter religioso y mágico de los primeros tiempos de la profesión médica. El papiro de Ebers, uno de ellos, dice que salió de Heliópolis con los príncipes de la gran casa, los señores de la salvaguarda, los dueños de la eternidad, de Sais, y con las madres de los dioses, que lo han tomado bajo su protección para que puedan destruir toda enfermedad. Desde tiempos remotos se encuentran médicos reales,
cuyos jefes son funcionarios de un muy alto, elevado rango. El médico era el jefe de los secretos. Algunos estaban relacionados con el faraón y quien los estaba se llamaba médico superior. Se dice de otro sacerdote, Sekhmet, que es médico de palacio y que tiene a su disposición la barca de los médicos de la corte. El egipcio más antiguo con un título médico es Gensir-Re, de la tercera dinastía, de 2620 a.C., especializado en problemas dentales. Por los títulos y jerarquías, deducimos que los médicos egipcios constituían una clase y que bajo la vigilancia del Estado garantizaban al público la calidad de su ciencia. Habrían sido funcionarios retribuidos para cuidar gratuitamente a los enfermos. Estaban asistidos por enfermeros, masajistas y vendedores. Incluso podían atender también animales sin mayor prejuicio. Conocemos el nombre de más de 700 productos utilizados, algunos de los cuales han llegado a nuestro tiempo. Un grupo de medicamentos de gran importancia en el Imperio egipcio, debido a que era una enfermedad frecuente, son los laxantes, el resino y el zen. Contra los parásitos se recomienda principalmente la corteza de granado, que tiene una útil acción, elimina los parásitos intestinales. Farmacopea egipcia. La farmacopea nos lleva a las preparaciones de laboratorio penetrando a un dominio especialmente egipcio, por lo cual la química deriva de su nombre, Kemi, que significa tierra negra de Egipto. Citaremos en primer lugar la materia médica, en cuyas prescripciones se encuentran sustancias de todos los orígenes, gracias a Dioscórides, Hipócrates y Plinio. Una buena parte de esta droguería pudo haber pasado al formulario de los curanderos, quienes fueron los alquimistas alejandrinos y árabes quienes mantuvieron la vigencia de esta ciencia que alimentó los laboratorios secretos de los buscadores de la piedra filosofal y despierta el interés de grandes científicos de hoy. El legado de la medicina egipcia. Ahora, el legado de la medicina egipcia. En Alejandría confluyeron ideas y culturas de todo el Mediterráneo, el Próximo Oriente y de India, y todos estos se basaron en gran manera en la tradición egipcia. Incluso la cultura griega asumió ciertos elementos y los plasmó en su idioma. En el siglo III a.C., la anatomía experimentó grandes cambios. Los médicos utilizaban conocimientos científicos como fundamento para su profesión. Los antiguos egipcios fueron los primeros anatomistas, y ellos lo aprendieron gracias a su tradición de momificar. Cuando se preparaban los cuerpos para la muerte, podían ver las partes de estos y así asociarlas con enfermedades que habían sufrido a lo largo de sus vidas. Esto les permitió entender lo suficiente como para poder analizar cirugías tales como la trepanación, que es la perforación del cráneo, hasta el removimiento de ciertos tumores. Además de esto, otro aporte de la cultura egipcia fue el sistema médico controlado por el gobierno, así también el acceso al cuidado médico. También habían instituciones médicas que entrenaban a los doctores, los cuales seguían un currículum muy específico, y estos institutos también se encargaban de atender pacientes. Otra gran aportación son los manuales médicos, que como ya mencionamos anteriormente, por ejemplo el papiro de Bers, en el cual se registraban muchas dolencias y tratamientos. También hay descripciones de campamentos médicos que se instalaban cerca de lugares de construcción y canteras para poder atender a los obreros que sufrían accidente. Textos y los conocimientos médicos egipcios. Los textos y los conocimientos médicos egipcios. Los textos médicos que se conocen están escritos en caracteres hieráticos en rollos de papiro. Destacan los de Edwin Smith y Herbert, procedentes del siglo XVII a.C.,
que son copias o recopilaciones de textos redactados en la época de las pirámides. Los más antiguos, 2 milenios antes de Cristo, son los papiros de Cajún A y B, procedentes de Fayum, que están incompletos. El primero tiene 34 secciones y trata de enfermedades ginecológicas, métodos de control de fertilidad y pronósticos del sexo del niño por nacer. El segundo tiene nociones de veterinaria. El papiro de Herbert, del egiptólogo alemán George Herbert, un rollo de más de 20 metros de longitud. Es una especie de enciclopedia médica para los estudiantes de la época. Trata de diferentes temas, todos los secretos de la medicina griega. Contiene 870 casos de medicina general, enfermedades internas, de los ojos, de la piel y las extremidades, con matices de elementos mágicos, religiosos y exorcismo, etc. El papiro de Ramenseum, descubierto en 1896, el fragmento 4 es ginecológico y el quinto trata sobre las arterias. El papiro de Carlsberg número 4 se refiere a enfermedades oculares y obstétricas. El papiro de Chester Beatty número 6, actualmente en el Museo Británico del Imperio Medio, es un tratado de proctología. El papiro de Turín, también del Imperio Medio, habla de mordeduras de serpientes y enfermedades de los ojos. En Egipto, la medicina como los oráculos está especializada. Hay un médico para cada enfermedad y no existe la medicina general. En todas partes hay un gran número de médicos. Unos se ofrecen como médicos para la vista, otros para la cabeza, otros para los dientes, otros para el vientre y otros para las enfermedades internas. Alcanzaba varias especializaciones. Debido a la profundización de sus conocimientos, tanto que llegó a existir una especialidad para cada órgano. En una pequeña monografía sobre el corazón, tema de gran interés para la medicina egipcia, se lee la siguiente frase: existe en el corazón vasos para todos los miembros, aun cuando el médico coloque sus dedos sobre la cabeza, la nuca, las manos, los miembros, aun cuando el médico los coloque, los brazos, las piernas en un lugar del corazón, siempre aprieta, puesto que los vasos del corazón van a parar todos los miembros. Distinguieron la relación de pulso-corazón y la doble circulación de la sangre. En la etiología de las enfermedades, el movimiento de los líquidos de los órganos era importante. Se refiere a que se hacía a través de una red o sistema de vasos que partían del corazón. La alteración de tal flujo era la causa de la fiebre y trastornos del pulso. Por las venas circulaba sangre, pero también aire y agua, y en su interior tendones y nervios. En el corazón situaba el entendimiento y la inteligencia, y era el único órgano que regresaba al cuerpo después de la modificación, pues los otros se depositaban en vasos con opus. Describieron más de 20 enfermedades del aparato digestivo. Papiro de Herbert dice: instrucciones para uno que tiene mal de estómago. Cuando visite a un hombre que tiene
oclusión en el estómago demasiado grave para tomar un pan. Su vientre está contraído y su corazón es demasiado débil para marchar con regularidad. Debes observarlo, detenerlo, y si encuentras su vientre caliente mientras haya una obstrucción en su estómago, entonces dirás, es una afección del hígado. Entonces harás un remedio de hierbas, como hace el médico. Planta passerit, nuez de betil. Serán mezcladas y humedecidas en agua, y el hombre las beberá durante 4 mañanas, de manera que vacíe su vientre. Después de hacer esto, si tú encuentras que los 2 canales de su vientre, la mitad derecha está caliente y la mitad izquierda está fría, entonces a propósito dirás, esto significa que después de tú debes examinarlo otra vez, y si encuentra que todo su vientre está frío, dirás, su hígado se ha abierto, él ha emitido el remedio. Respecto al sistema nervioso, trataron las cefaleas y realizaban trepanaciones craneales para una fractura de cráneo. Recomendaban construir unas grandes piezas de madera, almohadillas, y al fin sujetar la cabeza del herido, a quien colocaban sentado completamente inmóvil entre 2 apoyos hasta que se advierta la curación. Conocían la relación entre cerebro y músculo, la existencia de casi todos los órganos humanos, así como la parte de su funcionamiento biológico. Estaban bien enterados de la función del cerebro. Se dice en el tratado que los movimientos de los diferentes miembros dependen del funcionamiento de los hemisferios cerebrales, lado opuesto. Después le curarás cada día con pomada y miel hasta que mejore. Una herida que no está abierta, pero que penetra hasta el hueso, es una herida pequeña, sin que se formen labios alrededor, se llama herida delgada. Poseían instrumental quirúrgico y realizaban intervenciones. A diferencia de otros pueblos de esa época, practicaban delicadas operaciones exitosas, como se ha comprobado en muchas momias. Cuando debían operar a algún poderoso con peligro de su salud o de su vida, primero practicaban en miserables hasta tener la habilidad suficiente. A los enfermos de más categoría se les anestesiaba. Para calmar la sangre, se calientan los cuchillos previamente, y de los cortes de las venas debe tener cuidado el médico. La práctica más corriente contra las hemorragias era el uso del cauterio, procedimiento doloroso y primitivo, pero bastante eficaz. Los instrumentos metálicos se desinfectaban al fuego y se limpiaban cuidadosamente en una tela hervida en agua de sosa. El médico y el paciente en la medicina egipcia. Ante los ojos del pueblo, el médico era ante todo un maestro en el arte de curar, que podía curarlo todo, incluso los males de amor. Después de formular el diagnóstico y prescribir el tratamiento ante la desconfianza en la eficacia de sus recetas, y en casos de duda suele concluir con desalentadora fórmula: o sana o muere. Después de pronunciar algunos ensalmos al usar determinados productos, el enfermo grita: yo soy aquel a quien Dios quiere mantener con vida. En los casos en que la dolencia no podía ser tratada, se colocaba al enfermo lo más cercano posible y se dejaba su curación en manos de la Suprema Guaritrix. Se permitía que los enfermos más pobres con enfermedades tenidas por incurables
fueran abandonados en el desierto sin que interviniera la ley que lo prohibía. Ahí dejaban sus dolencias para siempre, por cuanto la muerte llegaba pronto más piadosa que terrible. El espíritu de observación de estos antiguos profesionales permitió acumulación de interesantes experiencias. Aprendiendo del acierto y del error, conocieron las propiedades curativas de muchas drogas. Sabían de las ventajas de reposo, de los cuidados para acelerar la recuperación del paciente y de la importancia de la higiene para prevenir dolencias. Dice Heródoto: por esta causa, los egipcios, muy atentos a su salud, provocan cada mes durante 3 días seguidos evacuaciones por medio de vomitivos y lavatías, pues creen que las enfermedades del hombre son debidas a los alimentos. Gracias a estos cuidados y al clima, los egipcios pasan por ser, después de los libios, los más sanos de todos los hombres. La asistencia médica era realizada por 3 grupos de profesionales. Número 1 eran todos los médicos. Número 2 eran todos los sacerdotes de Sekhmet, que era una diosa leona responsable de las enfermedades y epidemias y era dadora del don de la curación. Y número 3 era todo mago. Los médicos procuraban que sus recetas se acomodasen a las circunstancias del enfermo o a las estaciones del año. Un medicamento podía curar en el primer mes del año, pero no ser eficaz en el tercero. Se suponía que algunos eran efectivos determinados días faustos y no así en los infaustos.